Bueno, brevemente, saludar a todas las personas que están conectadas en el online, porque antes de empezar con la inauguración voy a explicar de manera breve cómo se debe participar en los foros para que todos los participantes y congresistas que están siguiéndonos desde el online puedan hacer una introducción y una breve presentación de sus contribuciones. Esta es la plataforma, la cual habrán recibido ya en sus correos las credenciales de acceso, nombre de usuario y contraseña. En caso que no la hayan recibido, pues por favor les pedimos que nos escriban al correo y nosotros a la mayor brevedad posible se las facilitaremos. Y para presentar su contribución deberán acceder hasta su línea en la cual esté presentada. Por ejemplo, accederíamos a línea 3, Ciencias del Comportamiento. En esta línea vamos a ver que están alojadas todas las contribuciones correspondientes con su código de contribución, el título y los autores. Una vez que accediésemos a las contribuciones en concreto, podemos ver el vídeo o la presentación de diapositivas y en la parte superior de la línea tendríamos acceso al foro para añadir un nuevo tema de debate con el código de la contribución y el título. Abajo tendrían un breve espacio para presentar lo que ha sido brevemente su contribución al Congreso y después podrían enviarlo al foro. Como ven, estas son las líneas en las cuales se divide el foro por líneas de investigación. Y en la parte superior podrán encontrar la sala general con toda la información, presentación del Congreso, cómo participar, programa, conferencias plenarias, avisos del comité organizador y comunicaciones, el libro de actas que podrán revisar en un formato previo a su publicación y un enlace al formulario para indicar posibles errores ortográficos que puedan visualizar, y también el cartel del Congreso. Por tanto, como les comentaba, recuerden acceder a lo largo de esta mañana a las líneas para presentar sus contribuciones. Buen día a todos y a totes, buenos días. Sobre todo saludo en español a los que nos ven a través de la red, a través de video streaming. Estamos en el Congreso, en el cuarto Congreso Internacional Humanidades y Conocimiento, ICONUMA. Hay más de 700 inscritos que vienen de muchos países, especialmente de Europa y de Sudamérica, y por tanto me dirijo en ese sentido en español. Pero sí que, si me lo permiten los de la red, vaig a dir unes paraules en valencià, en este cas per adreçar-me a les persones que estan ací. Per a mi és un honor i un plaer. Soc Rosabel Roig Vila, vicerrectora de Formació Permanent i Llengües de la Universitat d'Alacant. Com dia, és un plaer i un honor, especialment també perquè estic ací
com a dos rols, com a vicerectora, però també com a part de l'organització d'Iconuma. Donar la benvinguda especialment a l'alumnat que ve de Filologia Catalana, d'Educació, als també col·legues que estan ací de manera present de la Universitat d'Alacant, i, com deia, si m'ho permeteu, sí que continuaré en espanyol, sobretot a les 700 persones que hi ha a través de la xarxa. Decía que estamos en la inauguración de Iconuma 2025, un congreso que año tras año va ganando en calidad en cuanto a aportaciones, en cantidad en cuanto a participantes, pero siempre desde la mirada de lo que debe ser el conocimiento unido a las humanidades. Para hacer esta presentación del congreso, esta inauguración, están conmigo en la mesa dos personas muy vinculadas a dicho congreso, y cedo la palabra en primer lugar al profesor doctor Jordi Antolí de la Universidad de Alicante, secretario académico del Congreso. En primer lloc, moltes gràcies, Rosabel, i salude primer que res als nostres alumnes de Filologia que ens acompanyen en la sala. Molt content de veure-us participar en una activitat acadèmica com la que encetem ara, perquè ser alumnes universitaris no vol dir només anar a classe, sinó vol dir també entendre com és i com funciona una universitat i què hi ha més enllà del que és pròpiament la docència. Y ahora me dirijo también a los asistentes del Congreso que nos están siguiendo sobre todo desde casa, simplemente para compartir con ustedes una reflexión, y es que con esta inauguración empezamos unos días, que serán dos, de actividad académica muy intensa en la Universidad de Alicante, en la sede de la Nucía, pero sobre todo a través de la plataforma virtual del Congreso. Y me gustaría compartir con los participantes de Iconuma que para nosotros, para las personas que formamos la organización del Congreso, este Congreso es algo mucho más grande, que va mucho más allá de estos 2 días de actividad académica a través de la plataforma o a través de la Universidad de Alicante, ¿no? Que culmina realmente un periodo de trabajo y de ilusión, incluso diría, que va mucho más allá y que empieza hace meses recogiendo esos primeros resúmenes. Por lo tanto, para nosotros podríamos decir que la fiesta empieza ahora, que es el momento de empezar a disfrutar, es nuestra recompensa, ¿no?, tras estos meses de preparación. Más aún, tras esta fantástica acogida que ha tenido en su 4ª edición el Congreso Iconuma, con más de 300 contribuciones entre simposios y contribuciones a simposios invitados, ponencias invitadas y más de más, comunicaciones orales, pósteres, etcétera. Como secretario del Congreso, y agradezco que se me haya dado la oportunidad de participar en esta inauguración, como secretario del Congreso digo, espero que estos meses de trabajo previo, pues estos meses de preparación para los participantes al Congreso hayan sido satisfactorios, que estén satisfechos con el funcionamiento humano del equipo de ICON. Personalmente estoy muy agradecido a todo el comité organizador y particularmente a personas que han estado seguramente en contacto con muchas y muchos de ustedes, como Verónica Onrubia, como Alejandro Sánchez y evidentemente los profesores Vicent Martínez o Rosabel Roig Vila. Personas que han tenido una dedicación incansable durante estos meses y que han hecho posible este resultado hoy y ahora. Aprovecho también la ocasión para agradecer a todos los participantes su paciencia, su comprensión, porque un congreso tan grande como estos siempre puede conllevar algún tipo de incidencia. Si la ha habido, por la parte que me corresponde les pido disculpas como secretario del Congreso, pero espero que estén tan satisfechos con el resultado como lo estamos nosotros en este momento. Les deseo a todos, y ya acabo, unos días de mucho progreso, de mucho provecho académico, y que aunque sea un congreso virtual y que nos encontremos a través de la plataforma, que no se pierda esa parte de los congresos también presenciales, que es la parte social, esa parte de hacer contactos, de reencontrarse viejos amigos, conocer nuevos compañeros y encontrar y poner las bases para proyectos de futuro. Lo dejo aquí, les deseo muy buen congreso. Muchas gracias, Jordi. Tiene la palabra el profesor doctor Vicent Martínez, presidente de Iconuma. Molt bon dia, moltíssimes gràcies a la senyora vicerectora i directora de la càtedra UNESCO,
així com també al professor Jordi Antolí, secretari acadèmic d'aquest congrés. Moltíssimes gràcies a tots i a totes les assistents en persona, en cos i ànima, així com també a totes les persones que estan en cos i ànima a Llen de los Mares atenent, escoltant aquesta inauguració. És per a mi un absolut, disculpen que ho digui així, plaer, no faig referència a cap pecat, és també un absolut honor. Es un placer y un honor estar ahora aquí. Máxime cuando, gracias a las ciencias de la informática aplicadas al conocimiento, podemos estar en contacto a pesar de las enormes distancias, solo las distancias que nos separan. Y con UMA, Humanidades y Conocimiento, en su cuarta edición, ha llegado a más de 350 contribuciones y a más de 700 personas que han contribuido con lo bueno y lo mejor de su intelecto. Luego diré por qué he subrayado intelecto, y su mejor voluntad para el progreso de nuestra sociedad a través del conocimiento. Más de 700 personas, más de 350, las Américas y la cuenca mediterránea, que es mucho más que ella misma, es igual que las Américas, que es mucho más que la geografía misma. Estamos hablando de un vector geográfico el que más ha contribuido al progreso del conocimiento y de la humanidad. Humanidades. La opción estratégica de este congreso, de los congresos ICON, en concreto en su división Humanidades y Conocimiento, tiene que ver con aquella máxima que dice que nil in intellecto, segunda vez que digo intelecto, sed non prima vocabit. Nada en el intelecto si no está antes nombrado, si no tiene la clave de aquello que nos califica, que nos cualifica, es diferente calificar y cualificar, en este caso los dos coinciden, como humanos. La gran diferencia entre los primates y los humanos es que, entre otras cosas, tenemos con escasísima diferencia a nuestro favor, diría a nuestro favor, en el ADN, tenemos la capacidad de hablar, de argumentar, de razonar, de tener mente. Esto es lo que, con el concurso de todos ustedes, también especialmente los presentes, que significáis el futuro, en la Universidad de Alicante, en esta comunión entre humanidades y conocimiento, es lo que entre todos los participantes hemos conseguido. Tenemos muchas secciones, lo pueden ver ustedes en el programa. Hay las secciones de humanidades y ciencias sociales y del derecho. Humanidades, obviamente, y educación. Humanidades y, obviamente, filologías. Humanidades y, obviamente, filología clásica. Humanidades y, obviamente, ciencias de la salud, del conocimiento, de la informática, etcétera, etcétera, etcétera. Las humanidades nos distinguen. Las humanidades son las que hacen que se empape las otras especialidades de dos características fundamentales. Una, del instrumento para que esas otras disciplinas especialidades y ciencias puedan desarrollarse, el lenguaje, y por otra parte, la misma concepción del razonamiento que con el habla se permite realizar. Permítanme ahora que por tercera vez diga el intelecto. Luego en la ponencia plenaria inaugural incidiremos sobre ella por cuarta vez, pero la tercera vez es sencillamente hoy es el día del beato Ramón Llull, Raimundo Lulio.
Raimundo Lulio es el patrón internacional de la informática. La Sociedad Española de Informática otorga anualmente el Premio Nacional de Informática, que tiene el nombre de Ramon Llull en su opción original en lengua catalana, Ramon Llull. Es el patrón de la informática. Bien, es quien hablaba especialmente del intellectus, en su caso para racionalizar el conocimiento de Dios, y eso además derivó en una nueva forma de teoría del conocimiento que lo ha hecho ser por los informáticos elegido patrón de la informática. Un humanista, un polígrafo, alguien que trascendió las fronteras de aquel tiempo y también las lingüísticas y del pensamiento. Creo que haríamos, no sé si lo propio, porque sería estar a su altura, pero al menos intentamos cumplir con su vocación. No hay fronteras para el conocimiento, no hay fronteras para la condición humana, más allá de la propia condición humana. Con el concurso de todas y todos podemos hacerlo, y con el concurso de todas y todos hemos podido llegar hasta aquí, con lo cual les agradezco muchísimo en nombre de todo el comité organizador, de los comités científicos, así como de los comités propiamente ya técnicos de la organización. No quiero, disculpen, eso es un poco imperioso, pero ya saben, sobre todo los que están en las Américas, que cuando hablamos español nos sale una vena imperiosa. Disculpen, pero no quiero acabar sin decirles que si hay algo a mejorar, es culpa de quien les habla. Si tienen alguna queja, es culpa de quien les habla. Diríjanse a quien les habla para las cuestiones técnicas de su equipo, pero si tienen un responsable es quien les habla. El equipo demasiado ha hecho pudiendo llegar a administrar las más de 700 personas que se han inscrito, además con una grandísima complejidad, precisamente por las diferentes legislaciones, la distancia, etc. El Congreso no acaba aquí. El Congreso se celebra y luego tendrá su correlato en las publicaciones que se derivarán de acuerdo con las normas del Congreso y los controles de calidad. Bien, no les aburro más, permítanme decir, acabando con unos versos de una canción del cantante catalán Lluís Llach: venim del nord, venim del sud, de terra endins i de mar enllà. Venimos del norte, venimos del sur, venimos de tierra adentro y de allá los mares. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Bien, como vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas de la Universidad de Alicante, me toca cerrar esta inauguración. Sí que antes, porque decía al principio, hay personas que se han incorporado ahora y lo vuelvo a reiterar, hay más de 700 personas, en torno a 700 personas a través de video streaming. Me gustaría que esas personas vieran también la sala en la que estamos, donde hay más de 100 personas aquí, así que yo invito a esas personas no presenciales que el año que viene vengan de manera presencial aquí a la Universidad de Alicante. Y eso me sirve para varias cuestiones, pero sí que antes indicar a lo que es la organización que como representación de la Universidad de Alicante, por motivos de agenda no ha podido asistir la rectora, la profesora Amparo Navarro, pero sí me ha transmitido su apoyo a este congreso, que ya es su 4ª edición y por tanto significa que vamos creciendo y que se van haciendo las cosas, siempre digo yo, mejor y que se pueden hacer todavía mejor, como se ha indicado. Decía que para inaugurar yo creo que hay que siempre plantear dos cuestiones, lo que es el continente y lo que es el contenido. Y me viene muy bien también, y si me lo van a permitir las personas que nos ven, como decía, a través de las redes, aquí hay mucho alumnado de la Universidad de Alicante, tanto de Filología Catalana como de Educación, que son en definitiva, lo han dicho, los futuros
profesionales, pero más que profesionales, digo yo ya, futuros ciudadanos desde la parte humanitaria, ¿no? Y esa humanidad que se estaba hablando, sobre todo de educación y en filología catalana. Mirad, y si me permitís os voy a tutear, cuando seáis eso, filólogos o seáis docentes, en definitiva seáis profesionales dedicados y formados en la Universidad de Alicante, muchas veces estoy segura que vais a estar en situaciones como estas, digo aquí, en esta parte, es decir, hablar hacia un colectivo, el que sea, de padres, de madres, de colegas, de otros investigadores. Yo creo que siempre es bueno, como también se ha dicho, que todo no se aprende dentro del aula, sino también en otros contextos. Así que estamos aquí en un contexto de una inauguración de un congreso internacional con más de 300 aportaciones, es decir, investigaciones o experiencias que se han llevado a cabo en el aula o en el ámbito de la filología especialmente, pero también de otras materias como derecho, como filosofía, como arte, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ver mejor las personas que están inscritas porque en la plataforma donde están todas las ponencias están así ordenadas en esas salas. Y esas personas van a participar de forma online, es decir, a través de foros, debatiendo, interviniendo, opinando, etcétera, etcétera. Decía hacia vosotros que muchas veces estaréis en situaciones como estas y lo que yo creo que hay que recordar siempre es en definitiva lo que uno aprende en cuanto a currículum, eso es una parte, pero hay una parte fundamental que son los valores y que son otras competencias como hablar en público, trabajar de forma colaborativa, tener siempre interés en aquello en lo que uno trabaja e investiga, darle valor a lo que dice la otra persona, respetar las opiniones de las otras personas, respetar los valores de las otras personas y todo eso se va aprendiendo, como decía, no solo en el aula, sino en otros contextos. Y ahora estamos en ese otro contexto, una inauguración. Yo quiero, desde aquí, lo digo sinceramente, reafirmar lo que se ha dicho, la importancia de, en este mundo en el que estamos, tener esa parte de humanitaria y humanidad en el sentido de humano y en el sentido de darle valor a lo humano. Y si me lo permitís, y eso ya estaría en el contenido y no quiero alargarme más, yo sí que quiero siempre en la inauguración dar las gracias a todas las personas que hacen posible este congreso, empezando por el profesor Jordi Antolí, como el profesor Vicent Martínez, pero también a Verónica, Alejandro, que están ahí siempre detrás trabajando en lo que es toda la intendencia, a los ponentes, como el profesor Juan Francisco Álvarez, que después intervendrá, todos los ponentes que también han enviado conferencias online a través de vídeos y que están en la plataforma, todos los investigadores, como decíamos, más de 700 que participan en este congreso, a los profesores también agradecerlos que hayan venido con su alumnado. Si me lo permiten de nuevo, decía al principio que hablo en el castellano porque sobre todo nos siguen de Sudamérica y de Europa y es el idioma vehicular, però si permeteu-me, ara em dirigisc als que estan a través de la xarxa, dir-ho en valencià. És un honor i un plaer inaugurar este congrés. Esperem, com dia, que l'any que ve, a més de tota aquesta joventut, que ja sí també vinga gent d'altres universitats, serà molt benvinguts ací a la Universitat d'Alacant i done per inaugurat el quart Congrés Internacional Humanitats i Coneixement ICONUMA 2025. Moltes gràcies. Doncs comencem en la primera conferencia. Buenos días de nuevo. Disculpen, no es que sea cruel, máxime cuando en las Américas es tan de madrugada. No es que quiera ser cruel castigándoles con mi doblete en esta ponencia. El motivo de por qué ahora hemos situado esta ponencia es porque hemos creído en los diversos comités que podía resultar interesante a esta visión de, por un lado, clásicos valencianos en lengua catalana, por otro lado, en la inteligencia artificial. Diría que un universo, más que una disciplina o una ciencia, un universo en ella misma, precisamente, absolutamente con una emergencia total, ahora, parece que es de ahora,
junto con variación lingüística y exportación cultural. Ahora entraremos a detallarlo mínimamente. La estructura de esta ponencia será unas palabras por mi parte, en breve tiempo, una aplicación por parte del investigador FPU, que es investigador predoctoral de la Universidad de Alicante, Miquel González, que está al otro lado, al otro extremo de esta mesa, y en la parte central, sobre la cual pivota esta ponencia, el profesor doctor Juan Francisco Álvarez, quien nos aporta parte del caudal tecnológico que ustedes verán. No solamente es el caudal tecnológico, sino cada uno de ellos, y quien les habla un poco también, encarnamos una parte o una acepción diferente del significado a que podría remitir las unidades aplicadas a. Desde el mundo de las ciencias, el profesor Juan Francisco Álvarez, desde el mundo de la filología catalana, en el caso de los dos extremos, tanto de Miquel González como de Vicent Martínez, que les habla, así como también desde el punto de vista de las filologías aplicadas y en lingüística teórica aplicada, con una dimensión diacrónica que para los especialistas, para los no especialistas, significa en la evolución a lo largo de la historia. Pero además, este pero es paradójico, no es una adversativa, sino es un intensificador del discurso, pero además con una clara vocación hacia la educación, hacia las ciencias de la educación. Quien les habla ha estado durante 15 años de los 35 de carrera adscrito a la escuela, primero a la Escuela Universitaria de Magisterio, luego Facultad de Educación, también a la Facultad de Filosofía y Letras. El profesor Álvarez está adscrito a la Facultad de Educación, así como el investigador Miquel González, que está adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras. Somos centauros, Bien, ¿por qué esta ponencia? Clásicos valencianos hablan al mundo. Los clásicos valencianos hablan al mundo. Hay algunos clásicos, la verdad es que esenciales, como el Ramon Llull, a quien les he aludido anteriormente cuando hablábamos del intelecto. Hoy es el día del Beato Ramon Llull para la Iglesia de confesión católica apostólica romana, y además es el patrón de la informática, algo absolutamente transversal y fundamental para lo que nos ocupa ahora. Hay determinados clásicos que han sido y fueron en su momento personajes históricos de grandísima relevancia, que escribieron obras que, como por ejemplo Tirant lo Blanc, influyó directamente en el Quijote y está citado en el Quijote de Miguel de Cervantes como el mejor libro del mundo. Cuando al principio del Quijote se hace el expurgo de la biblioteca de Alonso Quijano, hay algunos libros que se salvan de la quema, algo muy hispano, aquello de la Inquisición y de la quema de libros. Esperemos que no vuelva eso nunca más al mundo. Uno de los libros que se salvan de la quema es el Tirant el Blanco en su traducción, primera vez que citamos traducción en esta ponencia, traducción al español desde el catalán original en que se escribió en Valencia entre 1460 y 1464, se imprimió en Valencia en la Editio Princeps en 1490, luego en Barcelona en 1497 y luego ya en castellano en Valladolid en 1511. Y a partir de ahí ha sido objeto de un sinnúmero de traducciones. Digo que algunas de estas obras han influido de manera determinante en clásicos universales, como por ejemplo el Tirant lo Blanc. El Quijote, perdón, a partir del Tirant lo Blanc.
Otros, desde el punto de vista de la poesía, de la literatura catalana, precisamente valenciana, de autor valenciano, como Ausiàs March, influyeron directamente y de manera crucial en el siglo de oro español, concretamente en autores como Quevedo, les sonará a todos ustedes, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa, en la gran mística, precisamente alguien que no lo era místico, Ausiàs March, pero influyó muchísimo, de manera crucial. Ahora les haremos una representación mínima de lo que estamos realizando, mínima, con Ausiàs March, así como también con un rey, el rey fundador del reino cristiano de Valencia, del Regne de Valencia, en 9 de octubre de 1238, quien escribió una de las primeras crónicas, había muchas en su momento, pero una de las primeras literarias, propiamente literaria. Es el Llibre dels Fets, el libro de los hechos del rey Jaume I, que en su momento fue traducida al latín, lengua internacional de la época. En el siglo XIX fue traducida al inglés victoriano, perdón, The Book of the Deeds of James King the Conqueror, y luego ha sido traducido contemporáneamente a muchas otras lenguas. Bien, les mostraremos esto. Solo una cuestión. La traducción es fundamental. Humberto Eco dijo que la lengua que caracteriza a Europa no es ninguna en concreto. No es el español, no es el inglés, no es el catalán, no es el italiano, no es el francés, no es el alemán. Es la traducción. La traducción es lo que nos permite entendernos. En definitiva, es el mito para los que sean creyentes y conozcan la religión cristiana, es el hecho del Pentecostés. Las lenguas de fuego que permitieron que los apóstoles predicaran en las lenguas de sus prosélitos. Bien, en el caso de Jaume I, que ahora verán, veremos, lo hemos traducido al árabe, al italiano, a muchas lenguas, la verdad. Al árabe es especialmente sensible porque conquistó el reino, no lo reconquistó, conquistó, no es reconquista, es conquista. El reino de Valencia al Emirato Árabe de Valencilla, de la Valencilla musulmana. Bien, veremos cómo se expresa. Veremos también que Ausiàs March, a quien les he hecho referencia, también se expresa en lenguas en las que, o de las que, históricamente él tomó referentes, del italiano, del francés, etc., y en las que él mismo también influyó. Del grupo de investigación que me honro en dirigir, el ISIC Ivitra, Instituto Superior de Investigación Cooperativa Ivitra, concretamente en el desarrollo de un proyecto de excelencia que tenemos concedido, de hecho es el tercero que me cabe el honor de dirigir el equipo que ha conseguido el tercero de estos grandes proyectos. Desarrollamos un proyecto sobre variación lingüística y además de las aplicaciones que pueden tener. Aplicaciones tecnológicas, por un lado, es el concurso del profesor Álvarez. Desde el punto de vista de la didáctica de la lengua y la literatura, es el concurso del investigador Miquel González. Y desde el punto de vista de la aplicación, desde el punto de vista de la traducción y de la variación lingüística de la literatura, la lengua y sus aplicaciones, que es el concurso de quien ahora les habla, y a partir de ahora ya no les aburre más porque cede el testigo a mis comensales. Tiene la palabra el investigador Miquel González. Muchas gracias, Vicent. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto presenciales como también en línea,
que nos acompañan en esta sesión inaugural. También, por supuesto, muchas gracias a la organización del Congreso. Es todo un honor para mí poder participar en esta mesa y además poder hacerlo acompañado de los profesores Vicent Martínez y del profesor también de Juan Francisco Álvarez. Yo seré muy breve porque lo que nos interesa es que el profesor Juan Álvarez nos explique con detalle el funcionamiento de esta herramienta, ¿no? Una herramienta que nos ha permitido recuperar figuras como son, ya lo ha dicho el profesor Martínez, la de Jaume I, la de Ausiàs March, y de repente que tomen la voz de nuevo y que se expresen como lo hubieran hecho en ese momento o de una manera totalmente actualizada, incluso en idiomas que con mucha probabilidad no conocían en ese momento, pero que afortunadamente y gracias a las virtudes de la traducción ahora pueden también dominar. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este recurso, yo vi inmediatamente una aplicación muy evidente que podía ser muy productiva en el terreno de la didáctica, ¿no? De la enseñanza de las lenguas. Tampoco no se dejen engañar, porque es cierto que no todo tiene por qué tener una aplicación y de hecho es un recurso que es rico por sí mismo, como ha demostrado la introducción tan completa del profesor Martínez, pero como les digo, a mí que me interesa particularmente la enseñanza de la lengua, pues a continuación me centraré en eso, en ofrecerles muy brevemente la dimensión didáctica del proyecto y en cómo podemos aprovechar una herramienta como esta para llevarla al contexto de un aula, en definitiva. Lo que nos permite esta herramienta y lo que nos... ¿no? ¿Por qué nos interesa trabajar los clásicos a través de la inteligencia artificial? Pues lo que nos permite este recurso es que el alumnado vaya más allá de ver los clásicos y conseguimos que los experimente, que los reinterprete de una manera activa. Por tanto, estas figuras históricas, Jaume I, Ausiàs March, pero también Isabel de Villena, en definitiva, muchísimas figuras que son relevantes y que hasta ahora se tratan ya en el aula, que ya las explicamos, pues que despierten de repente en el alumnado una curiosidad inmediata que les hace tener esa sensación de que lo que antes parecía lejano ahora se vuelve cercano e incluso tangible, ¿no? Pueden interactuar con ello. Trabajar con la inteligencia artificial, además, nos permite integrar lengua, literatura e historia dentro de una misma actividad, porque el estudiante necesita reflexionar sobre cómo se representa el pasado y hasta qué punto esa representación es fiel o está mediada también por decisiones tecnológicas, que es un debate que en general también domina otras especialidades. Lo que debe quedar claro, eso sí que es importante, es que la inteligencia artificial en ningún caso sustituye a los clásicos, sino que lo que hace es ofrecer nuevas posibilidades pedagógicas y nos permite convertirlos en materiales explorables que el alumnado puede manipular y reinterpretar. Pero claro, si vamos a detalles, ¿cómo sería la implantación de esta herramienta en el aula? Pues por ejemplo, antes de que el alumnado se lance a la generación del vídeo, hay una fase fundamental que es la de la investigación previa. La herramienta nos obliga a tomar decisiones lingüísticas fundamentales. Por ejemplo, para poder recrear la voz de una figura histórica, pues el estudiante debe preguntarse primero cómo hablaba realmente esa figura. Esto implica revisar muchas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, ¿qué variedad de catalán utilizaba? Que sí que es cierto que en ese caso no existía la fragmentación o la diversidad tan grande que tenemos ahora mismo, pero sí que había particularidades. ¿Qué rasgos fonéticos eran propios de la época o qué diferencias había respecto a las variedades actuales? Además, la actividad también permite trabajar de una forma muy natural el contacto de lenguas, y es que simplemente si hacemos la reflexión de que Jaume I, por ejemplo, no vivía en un entorno monolingüe, sino que de hecho era evidente la presencia del occitano, pero también del aragonés, del latín, por supuesto, pues todo esto también influiría en la manera que él tenía de relacionarse y tenemos que pensar qué elementos podían aparecer en una reconstrucción que pretendemos que sea coherente. En conjunto, esta fase previa desarrolla competencias muy valiosas, que son las que aparecen en la diapositiva: la investigación lingüística, por supuesto, el conocimiento de la lengua medieval y también una conciencia dialectal e histórica que nos permite ahondar en un conocimiento profundo de la lengua. Cuando tenemos ya esta investigación previa, pasamos
a la fase de producción, y ahora es donde el alumnado ya sí tiene que crear el vídeo y de nuevo tomar una serie de decisiones que son profundamente didácticas. La primera parte es la familiarización con la tecnología, y esto estoy convencido de que lo ilustrará a continuación el profesor Juanfra Álvarez, por tanto no entraré ahora, pero sí que es evidente que el alumnado tiene que decidir qué quiere que suene, claro, siempre de una manera justificada y en función de lo que han investigado antes. Pero además, esta fase abre un espacio muy interesante para el aprendizaje metalingüístico, y es que si generamos diferentes versiones de un mismo vídeo, por ejemplo, un mismo fragmento, como veremos a continuación, leído en catalán medieval y después en una variedad actual o incluso en otra lengua, pues el alumnado puede comparar también los efectos según la lectura, según la variedad escogida. Por ejemplo, surgen preguntas como si cambia la recepción del texto, si la voz es más lenta o más rápida, cómo afecta la modulación vocal al significado, o incluso qué interpretación transmite mejor ese significado que quiere transmitir el poema. Y esto creo que en definitiva es lo más importante, que generar el vídeo es en sí mismo ya una práctica de análisis lingüístico y literario, porque invita e incluso obliga a reflexionar sobre el texto de forma profunda y a tomar otras decisiones que igual con otra actividad no tendríamos presentes. Cuando ya tenemos generado el vídeo, entramos en el análisis multimodal, que es una fase también especialmente rica. En este momento trabajamos con varios elementos que interactúan entre sí. Pues tenemos el texto, por supuesto, la voz, la imagen, el ritmo, la prosodia. Y esta combinación abre posibilidades de análisis que en una clase tradicional pueden quedar fuera. Y esto es muy relevante si tenemos en cuenta que, de hecho, lo que habitualmente encontramos ahora son textos multimodales, es decir, ya no solo restringidos a un único canal de información, sino que de hecho predomina, como digo, la imagen, la voz, el ritmo, todo esto. Entonces, el alumnado ahora sí puede comparar versiones en distintas lenguas y observar cómo cambian todos estos factores, y sería muy interesante, a mí me parece muy interesante comprobar cómo un mismo verso de Ausiàs March suena de manera distinta en catalán medieval o en una traducción al inglés. Luego, por supuesto, claro, la inclusión de la imagen añade otra capa de lectura. Y también tenemos que entrar en la reflexión sobre qué aporta la expresión facial, hasta qué punto es importante el movimiento y cómo se condiciona la manera en que interpretamos el poema. En fin, gracias a todo esto el vídeo se convierte en un apoyo excelente para una aplicación didáctica. Y ya para terminar, y cedo la palabra al profesor Álvarez, me gustaría destacar una última línea de trabajo que abre posibilidades que son especialmente interesantes. Y sería la interacción directa con estas figuras, que de hecho ya es posible. Si quisiéramos ampliar el recurso, el alumnado incluso podría plantearse crear un personaje histórico a través de una inteligencia artificial que se carga, pues como aparece así, con datos de la biografía, del estilo lingüístico, y que le permitiría incluso mantener conversaciones textuales o orales con esta figura, y por lo tanto el acercamiento en este sentido sí que ya es máximo. Aún así, reitero que las aplicaciones educativas son evidentes, por ejemplo, en actividades de dramatización, también en proyectos de investigación disciplinar, pues en las que entran en juego la historia, la literatura o la tecnología, y, como digo, con estos debates orales con personajes del pasado que son cada vez más presentes. Con esto concluyo mi parte y cedo la palabra al profesor Juan Francisco Álvarez, que explicará con detalle cómo funciona técnicamente la herramienta y qué procesos permiten que estas recreaciones cobren vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, a todas las personas que nos siguen también online, y también a las dos personas que me han precedido en esta ponencia, en esta comunicación. A mí me toca ahora la papeleta de defender esto, cómo lo podemos llevar
no solo desde el campo de la investigación, que es un poco el panorama que yo les voy a presentar, sino también de la aplicación didáctica que puede tener en el aula, ¿no? La idea es estos clásicos valencianos que ya hemos ido mencionando, pues darles voz, ¿no? Y de hecho, pues aquí en esta primera diapositiva de presentación tienen algunos de los que ya hemos nombrado y yo quiero darles un poco voz. Debes elegir entre carros i la necessita descartats per força en la provareu clar que us amaneix a Guadalajara. No trob raons ni marcos d'aquest content. I entre carros freqüents de sense pensar en ninguna posteritat, com no siga el teu poble. Pot ser es maten o pot ser en risc, pot ser de l'asma. Tot això són valencians. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Y de fondo tenían a Vicente Andrés Estellés diciendo allò que vale es la conciencia de no ser res si no s'és poble. Lo que vale es realmente ser pueblo, ¿no? Tener voz. Y de eso va esta parte de la ponencia. Pero vamos a ir analizando poco a poco cuál ha sido el proceso de investigación que hemos llevado a cabo y vamos a ir mostrándolo con diferentes ejemplos, ¿no? Los clásicos valencianos los tenemos, lo que son los textos están presentes en diferentes bibliotecas, en diferentes traducciones, diferentes versiones. Ya se ha nombrado el Llibre dels Fets de Jaume I y por qué no mencionar también pues, el Llibre de les Dones de Francesc Eiximenis o la obra poética también de Ausiàs March, ¿no? Son ejemplos que vamos a ver y que, bueno, estos textos están en nuestras bibliotecas, están escaneados, están digitalizados y pueden estar a disposición de cualquiera de ustedes si recurren, pues incluso yo las imágenes las he tomado directamente de Internet accediendo a las bibliotecas donde se guardan estas copias, ¿no? Pero es verdad que esto muchas veces no es suficiente para llegar al pueblo, el que introducía en mi presentación, ¿no? Queríamos exportar, además, no solamente a nuestro pueblo, sino allende de los mares, como se decía en la presentación del Congreso, que llegue también a otras lenguas, a otras culturas, que puedan esas traducciones no solamente estar digitalizadas y en papel o en soporte digital, sino que lleguen más profundamente, con imagen, con audio y, si puede ser, también con sentimiento. Es algo de lo que hablaré. Por cierto, no lo he dicho, pero si en algún momento tanto mis compañeros Miquel como Vicent queréis aportar alguna cosa, sois bienvenidos. Para hacer esa transmisión, esa exportación de los clásicos valencianos, contamos con un fuerte aliado, como es la inteligencia artificial. Ya hemos visto que lo que es la digitalización pues, nos ha dado un paso, pero la inteligencia artificial nos proporciona un paso que va más allá. Esta inteligencia artificial ya se está utilizando, ya se está haciendo muchas cosas con ellas y tan sencillo como pues un dibujo, que yo puedo haber hecho una representación del personaje, conocerán, cinematográfico de ET, yo pedirle a cualquier inteligencia artificial que me lo mejore, pues porque mi dibujo, pues mis limitaciones como dibujante son las que pueden apreciar en pantalla y rápidamente, pues bueno, la inteligencia artificial ha sido capaz de mejorar mucho la imagen que yo le ofrecía inicialmente. No pierdan de vista esto porque es algo que retomaremos con nuestros clásicos. Y luego también tenemos aplicaciones que son capaces de, a partir de una fotografía, obtener vídeos en movimiento, esas imágenes. Aquí pueden ver fotografías fijas de diferentes fallas de este año en la ciudad de Valencia y cómo con una aplicación de inteligencia artificial esas imágenes cobran vida. Cobran vida que hasta incluso van más allá de lo que se ve.
En esta no llegan a verlo, pero en una de las siguientes que les voy a poner van a ver cómo un dragón, que está representado en una falla, yo voy a pedirle a la inteligencia artificial que además de darle movimiento, escupa, saque fuego por la boca. Aquí en esta, por ejemplo, simplemente le pedí que moviese todos los elementos posibles y hasta incluso la grúa que estaban acabando de montar, como pueden ver, se mueve, ¿no? Pero esta es la que les comentaba, cómo este dragón va a ser capaz de sacar fuego por la boca. Estamos hablando de una falla, la vamos a quemar antes de hora. Bien, ya llevamos 2 ejemplos de cosas que la inteligencia artificial puede hacer, ¿no? Seguimos con el tema del movimiento. Aquí tenemos a Raimon y Josep Lluís Bauseis y cómo pues están simplemente cara a cara y yo quiero también que se abracen, ¿no? Y como ven, ya ahí también hemos incorporado el sonido. Hay unos aplausos, incluso se llega a apreciar que Raimon le dice algunas palabras a Josep Lluís Bauseis. O aquí conocerán la mano, pues a un objeto inanimado, dotarle de vida propia. Bien, volvamos a los clásicos. Ya sea, aquí tienen lo típico que se puso muy de moda hace un tiempo, que todo el mundo quería tener su muñeco de acción propio o de algún clásico, ¿no? Aquí tenemos a Miguel de Cervantes y a Ausiàs March. Y también, volviendo a Vicent Andrés Estellés, como no solamente podemos dotarle de movimiento, con expresiones, con gestos que van más allá de la foto fija de la cual partíamos, a ponerle voz a esa imagen. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Con el tema de la voz, también verán que en la investigación primero vimos las posibilidades que tiene la propia inteligencia artificial de generar esa voz, de replicar, de clonar la voz, pero claro, cuando hablamos de los clásicos no tenemos ningún registro sonoro de sus voces, evidentemente. Entonces teníamos que recurrir a otras soluciones, como van a ver. Volvamos al tema. Después de haber visto una panorámica de las posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial, al tema que nos ocupa, que es conseguir que nuestros clásicos valencianos hablen. Una primera fase de la investigación nos llevó a, bueno, tenemos los textos, podemos tener audios de dichos textos y el tema de las imágenes, cómo solucionamos las imágenes de los clásicos, ¿no? Porque en el mejor de los casos sí que se guarda alguna pintura, algún cuadro, pero en otros casos pues era bastante más complicado el llegar hasta ahí. En el caso de los textos, pues tenemos, como hemos dicho, un montón de traducciones en diferentes idiomas y el acceder a ellos era relativamente fácil. Entonces aquí ven, por ejemplo, el Llibre dels Fets, tanto en su versión original como en árabe. Y luego, pues con la inestimable ayuda de diferentes profesores, y entre ellos también aquí el profesor Vicent Martínez, podemos recoger lo que son audios de diferentes textos en diferentes idiomas. Estamos aquí hablando básicamente de lo que ven en pantalla, tenemos en italiano, en portugués y en catalán, pero contamos también con otros idiomas. Bueno, pero como les decía, teníamos un problema y era las imágenes de dichos clásicos y el audio, la voz, ¿no? En el tema de la imagen, la solución fue relativamente fácil. Igual que hemos visto anteriormente con el ejemplo de T, de pedirle a la inteligencia artificial que me mejore dicha imagen, aquí pues cogimos lo que es el retablo de Jacomar, que es con el que se identifica comúnmente a Ausiàs March, y luego la estatua que hay en Gandía del poeta de Ausiàs March, y a partir de esas imágenes le pedimos a la inteligencia artificial que nos generase una imagen
que se imaginase, de ahí lo de reimaginando Ausiàs Marc, cómo sería o cómo sería su imagen, ¿no? Y bueno, ahí ven la primera opción que nos ofreció la inteligencia artificial. Claro, yo creo que tomó bastante, como pueden apreciar, del retablo de Jacomart, que le generó hasta el aura, la aureola que bordea la cabeza en el retablo, porque la vestimenta también es prácticamente la misma, mejorada. Aunque sí que es verdad que la primera apariencia, pues yo pensé, bueno, pues está representando más a Jesucristo que a Ausiàs Marc, ¿no? Bien, después de volverle a insistir y pedirle, por ejemplo, que quitase lo que es el aura y que también que nos lo ofreciese, porque si lo que queríamos es darle voz, va a ser mucho más fácil a la hora de gesticular, de vocalizar los textos, que veamos la boca del personaje de frente y no de lado. Y entonces le pedimos una nueva imagen y entonces aquí ya sigue siendo Jesucristo, pero por lo menos ya no tiene esa aureola y además está de frente, ¿no? Esto nos permite ya poder trabajar con nuestro propio Ausiàs Marc sin problemas de derechos de imagen, sin estar infringiendo ningún tema de protección de datos. Bueno, la segunda parte de la investigación fue tal vez la más complicada, elegir qué herramienta, ¿no? Porque, como sabrán, la inteligencia artificial está evolucionando a un ritmo vertiginoso, casi exponencial o sin él casi, y mientras estamos hablando, pues están apareciendo diferentes herramientas que son capaces de mejorar lo que hacían las que teníamos ayer. Estoy convencido de que en unos días aparecerá alguna herramienta que nos desmontará todo lo que ya tenemos hecho, porque posiblemente ofrece mejores resultados que las que estamos utilizando ahora. Pero bueno, con lo que había en ese momento en el mercado, teníamos que valorar cuál es la que mejor nos servía para nuestro propósito, ¿no? Era hacer hablar a los clásicos valencianos y posibilitar esa exportación de sus textos, de la cultura, de los clásicos en definitiva. Una primera herramienta que contemplamos es esta. De ahí van a ver un primer ejemplo que es el Emilio Castelar, utilizando una voz de la propia herramienta, que es un personaje que le han puesto de nombre Joaquín. Claro, porque tampoco de Emilio Castelar se conservan registros sonoros, y a partir de un lienzo, de una imagen que representa a Emilio Castelar, pues con esta herramienta conseguimos darle voz, que es lo que van a escuchar. Hola a todos. Soy Emilio Castelar y nací el 7 de septiembre de 1832 en Cádiz, España. A lo largo de mi vida, me dediqué a la abogacía y a la política, llegando a ser presidente de la Primera República Española en 1873. A los 7 años, tras la muerte de mi padre, me fui a vivir a Elda con mi madre y su familia. Bueno, pueden apreciar cómo mi niñez y mi adolescencia, básicamente el movimiento se limita a lo que es la cabeza. He escrito 2 libros dedicados a Elda, Recuerdos de Elda y las fiestas de mi pueblo. Movimiento en los ojos, en el Durante cuello, mi carrera política, me involucré en la defensa de los ideales republicanos y en la promoción de la democracia. Fui un ferviente defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Que también se mueva lo que es el cuerpo. Esta herramienta también hay que decir que en el momento en que empezamos a usarla te ofrecía la posibilidad de forma gratuita de obtener un vídeo como el que han visto, que tiene una duración aproximadamente de 2 minutos, pero lo que pasa también con muchas de estas herramientas, en un principio ofrecen de forma gratuita ciertas prestaciones y luego van endureciendo las posibilidades, recortando tiempo o apareciendo marcas de agua, como van a ver en algunos ejemplos, ¿no? Esta herramienta, ya digo, posibilita no solamente a partir de las fotografías que podamos subirle, sino también ya tiene avatares propios creados y voces propias, que es la que han visto, la que han escuchado, la de Joaquín, aunque también se le pueden añadir otras voces, ¿no? Entonces probamos también con nuestro Ausiàs Marc
Y claro, el tema está en que quisimos probarlo, pues para variar, con italiano. Y ya, como decía, había pasado un tiempo desde la primera prueba hasta esta, y ya las posibilidades gratuitas, bueno, han visto un poco el proceso de la herramienta, de cómo tienen que ir introduciendo pues, lo que es la fotografía, lo que es el audio, y en cuestión de un par de minutos tenemos el resultado. El resultado que van a ver es en el poema El dictado 11 de Osias March, recitado por la voz es del profesor doctor Anielo Frata, y van a ver que la imagen, el vídeo, está con numerosas marcas de agua, porque la herramienta, en este caso, como estábamos en las pruebas, estábamos investigando qué herramienta es la que queríamos. En este caso todavía no habíamos pagado por ninguna, y por eso van a ver con marcas de agua. Che sicuri consigli vai cercando, misero cuore, di vivere stufo, del pianto amico, del rider nemico? Come sosterrai i mali che hai davanti? Dunque, affretta la morte che ti aspetta. Sol per il tuo male allunghi i tuoi giorni, tanto si allontana il tuo dolce alloggio quanto più fuggi la sua dente morte. A braccia aperte me venuto Seguimos observando que el personaje no mueve nada, ninguna otra parte del cuerpo que no sea lo que es la cabeza. Amico, esci da estranea casa. Y si nos paramos a observar la vocalización, tampoco es fidedigna, no está vocalizando exactamente lo que está diciendo. Con lo cual ya se pueden imaginar que esta herramienta la descartamos. Pasamos a una segunda herramienta, que es esta, Vidnoth. Vidnoth, como van a ver, también las características por las que ha pasado el proceso de investigación han sido las mismas. Inicialmente, cuando surgió, pues ofrecía unas garantías y unas posibilidades mucho mayores de las que finalmente, cuando estábamos en el último proceso de decisión, pues tenía que redujo bastante. Entonces, en este caso es una autora ecuatoriana, Eugenia Viteri. La voz, evidentemente, tampoco contábamos con un registro sonoro de esta mujer, y tuvimos que recurrir a una voz propia de la herramienta. En este caso es una Andrea de la propia herramienta. Y van a haber muchas similitudes con la anterior herramienta. Es decir, solamente vamos a observar movimiento de cuello y de la cabeza. Hay muchos recuerdos de infancia, escenas que me intrigaban porque no las comprendía, pero que me inquietaban. En las alcobas negras, por ejemplo, hay muchos recuerdos de esa época, imágenes que se quedaron grabadas sin que yo entendiera bien de qué se trataba cuando las vi, como la de una prostituta que sangraba a la entrada de la tienda del barrio. Como ven, el libro ha estado ahí inmóvil, y eso, pues, la verdad, no queda para nada bien. Y luego sí que, como ventaja, pues la posibilidad de tener el texto como subtítulos de lo que estaba diciendo. Bien, como decía, esta herramienta también ofrece otras posibilidades, además de clonar voz, de generar guiones de inteligencia, de grabaciones. Como ven, ahí hay un montón de posibilidades, pero también, como les advertía, estas posibilidades de forma gratuita se iban reduciendo conforme el tiempo, y entonces vamos a nuestros clásicos, volvemos con Osias March. Ahí podemos elegir bien que sea a partir de un texto, y que con cualquiera de las voces que tiene ya predefinidas, que hay, por cierto, hay en lengua catalana, también el poder decirlo, o bien podríamos subirle nuestros propios audios, ¿no? Y en el caso de subir nuestro propio audio, como van a ver en este primer ejemplo en portugués, con la voz del profesor doctor Ricardo Silveira da Costa, el dictado 82 de Osias March, van a ver que sí que le pedimos que nos hiciese un subtitulado de lo que se estaba diciendo. Y el subtitulado, el profesor Vicente Martínez podrá comprobarlo, es fidedigno a lo que está diciendo. Es decir, que sí que la herramienta es capaz
de, sin yo haberle dado el texto, capaz de obtener los subtítulos de lo que está diciendo. O dia tem pavor de perder sua claridade ao ver a noite difundir suas trevas. Poucos animais não fecham as pálpebras e cresce a dor dos doentes. Os malfeitores gostariam que durasse todo um ano para que seus males fossem encobertos. Mas eu, que vivo um tormento sem par e sem fazer mal, desejo que rapidamente passe. Por outro lado, faço mais do que se matasse 1000 homens justos sem qualquer mercê, pois me valho de toda a minha astúcia para me prejudicar. E não penséis que o dia me escusa. Pero seguimos Pelo contrário, a noite me que no hay movimiento del resto del cuerpo como de y dia además a los traição subtítulos cometer. pues nos llenan casi O media pavor de pantalla morrer ou de levar uma vida en vez de ir medíocre apareciendo não conforme me se tolhe van utilizando, se van o diciendo, ¿no? dia. Bien, el mismo dictado de Dausias Marc, pero en este caso en italiano, con la voz del profesor Aniello Fratta. Y sin subtítulos en este caso. Quando a Dio piace che la nave naufraghi, rompe ancore e ormeggi in porto sicuro. Vedo molti morir di mali piccoli. Nessuno sa come finisce un fatto. Non ha maggior vantaggio l'uomo saggio. Sí que hay una mejora sustancial de la anterior herramienta a esta, y es el hecho de que lo que es la vocalización, en este caso sí que se corresponde con lo que está diciendo. Y llegamos a una tercera herramienta que, como ya podrán entrever, pues es la con la que nos quedamos al final, ¿no? Es Agent. Y en este caso esta herramienta pues ofrece también desde la posibilidad gratuita hasta diversas opciones de pago. Evidentemente la opción gratuita es muy reducida, las opciones que nos ofrece, pero bueno, las de pago conforme se va ampliando pues ofrece más garantías. Es el caso que han visto anteriormente de Vicent Andrés Estellés, es decir, en este caso sí que vemos cómo hay vocalización, hay movimiento no solamente de lo que es en este caso la cabeza, sino que también el resto del cuerpo. Y vamos a verlo pues primero con un ejemplo que es bastante conocido por todos ustedes, que es la canción de Raimon de Al meu país la pluja, justamente el fragmento que recita. No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola. Ni el nom dels arbres del teu paisatge, ni el nom de les flors que veies, ni el nom dels ocells del teu món, ni la teua pròpia llengua. A escola et robaven la memòria, feien mentida del present. La vida es quedava a la porta mentre entraven cadàvers de pocs anys. Obli del llamp, obli del tro, de la pluja i del bon temps, obli del món, del treball i de l'estudi. Por el imperio hacia Dios, desde el carrer Blanc de Xàtiva. Bueno, esto es un ejemplo que todavía tenemos a Raimon, podríamos haberlo grabado directamente sin necesidad de inteligencia artificial, pero era una prueba para seguir comprobando que en este caso el movimiento es bastante expresivo del cuerpo, la vocalización es perfecta y incorporándole esa voz suya a partir de una grabación, pues es capaz de ser que, si no es por la marca de agua que lleva de la herramienta, muchos de ustedes igual no serían capaces de distinguir si esto era inteligencia artificial o era una grabación que se le ha hecho al cantante en este momento, ¿no? Entonces pasamos a nuestros clásicos, y una primera opción que probamos es saber las voces que incorporaba la herramienta, ¿no? Porque bueno, el hecho de tener que hacer grabaciones
de los diferentes clásicos en diferentes idiomas, pues si la herramienta nos posibilitaba el poder obtener esas voces sin necesidad de recurrir a amigos, a colaboradores, a profesores de diferentes universidades y partes del mundo, pues mucho mejor. Pero aquí es donde ahora les desmonto un poco toda la conferencia, y es que la inteligencia artificial de momento no sabe hacer poesía. Y es posiblemente en un tiempo mejorará, pero no le pone sentimiento. De hecho, bueno, en este caso no es poesía, sino que es el llibre dels cuando el rey Jaume I dice, pues Valencia era nostra, ¿no? Van a ver cómo la interpretación que se hace directamente con inteligencia artificial pues deja mucho que desear, con los ejemplos que verán después a continuación en catalán, incluso en árabe, en la lengua de los conquistados, ¿no? Bueno, van a verlo y así nos hacemos una idea de por qué les digo que la inteligencia artificial no sabe hacer poesía. Quan va l'altre dia, a hora de vespres, enviem a dir al rei a Reis a Gualmalet per tal que sabessin los cristians que nostra era València que en algun mal mos facen que matéssim Nostra Senyera en aquella torre que ara és del temple. Es un clásico destrozado, ¿no? Nos fumen la Rambla entre la Royal y la Torre. Evidentemente es una voz que tienen la propia herramienta, pero que no sabe ni dicción, ni la entonación, ni el ritmo que exige un texto. Y que sí que van a poder ver y van a poder comparar a partir de ahora, no solo en catalán, como les digo, sino también en otros dos idiomas. Vayamos con el mismo ejemplo, pero en catalán, y en este caso con la voz del profesor doctor Vicent Martínez. Quan venc altre dia a hora de vespres, enviam a dir al rei a Reis a Gualmalet per tal que sabessin los cristians que nostra era València que nagun mal no els faessen, que metéssim Nostra Senyera en aquella torre que ara és del temple. Ells dixeren que els plaïa. Nos fom en la Rambla, entre el Reial i la torre. Quan veiem Nostra Senyera... En este caso sí que están viendo que la dicción se corresponde con lo que está diciendo, que no solamente hay movimiento de cabeza y de manos, también hay un excesivo movimiento de otra cosa, de escudo, que aparece en la parte izquierda, lo cual nos hizo saber que a la hora de utilizar alguna imagen fija, mejor con un fondo totalmente nítido, sin ningún artilugio, ningún complemento, porque dicho complemento también podría cobrar vida, ¿no? Estas son las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial. Pero bueno, como decíamos, estamos todavía en el proceso de la elección de la herramienta. Hemos encontrado una herramienta que nos ofrece más garantías que las anteriores, y para que vean también, no sé, cómo también podemos llevar el llibre dels con la lengua, con el árabe, ¿no? En este caso de los conquistados. Aquí hemos conseguido que el escudo se quede quietecito. وبالتالي لم يعد من اللازم أن يواصلوا القتال. اقترحنا على الملك وعلى القائد أبو عبد الملك وضع علمنا في البرج الذي أصبح ينتمي للمعبد، فوافقوا على ذلك، فذهبنا إلى الشارع الكبير. Y por último, otro ejemplo, en este caso en italiano, otra vez el profesor doctor Aniello Fratta, con el mismo fragmento.
L'indomani, all'ora dei vespri, mandammo a dire al re e al Rais Abu Amlet di porre il nostro vessillo sulla torre, che ora appartiene al Tempio, affinché i cristiani sapessero che Valencia era nostra e non facessero alcun male ai saraceni. Risposero che erano d'accordo. Noi eravamo nello spiazzo tra il Real e la torre. Quando vedemmo il nostro vessillo sulla torre, scendemmo dal cavallo. Bueno, como ven, son fragmentos breves porque estos están todavía en el proceso en el que elegíamos la herramienta y entonces de forma gratuita solamente ofrece esta herramienta 3 vídeos al mes y de una duración máxima de 30 segundos. Entonces ya con esta herramienta última que hemos visto como la candidata, pues ya pasamos a una opción de pago, una opción Pro, y ya podemos ver algunos de los ejemplos finales, productos finales, que como van a ver tienen una duración mayor y una calidad mucho mayor, sin marca de agua, y les ofrecemos pues tres versiones del dictado 11, o sea, Smart, primero en catalán, del professor Dr. Vicent Martínez. Quins tan segurs consells vas encercant, cor malastruc, enfastitjar de viure, amic de plora, desamic de riure. Com soferràs los mals que et són davant? Acuita't, doncs, a la mort qui t'espera. E per tos mals te allongues los jorns. Hi tantes lluny ton delitós sojorns, com vols fugir a la mort falaguera. Braços oberts aixida a carrera, plorant sos ulls per sobre. Sí que ven algún movimiento en la mano. Es verdad que la herramienta tiene diferentes modos que puedes hacerlo, que el protagonista le ponga más pasión, con lo cual también los gestos de las manos van a ser más. Pero bueno, después de las diferentes pruebas en las que había momentos que no sabía si también estaba bailando la Macarena, decidimos más pausado y calmado, que solamente pues, gesticula en algún momento. Que sia, Senyor, cridant a veu horrible i dolorosa, tal com la mort crida al benauriat, car si l'home és a mals aparellat, la veu de mort li és melodiosa. Ben meravell com és tan orgullosa la voluntat de cascun amador, no demanant a mi qui és amor. En mi sabran sa força poderosa. Tots maldient s'agramentejaran que mai amor los tendrà en son poder. És si els recont la colorat plaer, lo temps perdut, sospirant, maldiran. Null hom conec o dona mon semblant, que dolorit per amor faça planyer. Jo són aquell de qui es deu hom complanyer, car de mon cor la sang se'n va allunyant per gran tristor que li és acostada. Secas tot jorn l'humit qui em sosté vida, e la tristor contra mi és ardida, e mon socors mà no s'hi troba armada. Llire entre cards, l'hora sent acostada que civilment és ma vida finida. Puis que del tot ma esperança és fugida, ma arma roman en aquest món d'apnada. Como ven, el resultado es bastante potente, nos permite lo que es exportar no solamente en catalán, sino como van a ver en otras lenguas, nuestros clásicos, y que no es lo mismo el estar leyendo un texto en papel o digital delante que poder ver en un vídeo, escuchar y ver gesticular y además ponerle ese sentimiento o esa pasión que en el caso anterior hemos visto que no era posible, pues de alguna manera intentar suplirlo, ¿no? Y esto nos va a posibilitar, pues, como decía, llegar a mucha más gente y poder exportar nuestros clásicos. Vamos a verlo en italiano y después lo veremos en portugués y ahí ya finalizará mi intervención y estaremos dispuestos a cualquier pregunta que nos puedan hacer o que consideren.
Come chi nel sonno prova piacere e il suo piacere viene da folle pensiero, sono io. Del passato è preda il mio immaginare e altro bene non vi abita, poiché sento il mio dolore in agguato e so che nelle sue mani cadrò. Avvenir non mi darà nessun bene, il nulla è per me la miglior cosa. Provo un grande amore per il passato, perché essendo finito nulla amo. In questo pensiero mi crogiolo e godo, ma quando lo perdo il mio dolor monta. Come colui che ha una condanna a morte e da gran tempo lo sa e si rassegna, ma che gli sarà tolta gli fan credere, così lo fan morire senza un ricordo. Piacesse a Dio che il pensiero mio fosse morto e la vita passassi dormendo. Vive male chi ha il pensier per nemico, perché lo informa di ogni dispiacere e quando vuol dargli qualche piacere fa come la mamma col figlioletto, che se piangendo le chiede un veleno è tanto insensata da non negarglielo. Sarebbe meglio sopportare dolore che mescolare un piccolo piacere ai mali che mi fanno uscire di senno. Quando devo uscire dal piacer pensato, ahimè, dolor diventa la gioia, raddoppia la pena dopo una tregua, come il malato al quale un buon boccone tutto il suo mangiar rende doloroso, come l'eremita che per gli amici che aveva prima più non si rattrista, che da tempo non va tra la gente, ma per caso uno di loro gli compare che gli rinnova i passati piaceri, sicché diventa presente il passato. Appena parte gli provoca angoscia. Quando il ben fugge, il mal chiama con forza. Piena di senno, se l'amore è vecchio, l'assenza è il verme che lo logora. Se fermezza con forza non si oppone e all'invidioso il dare poco credito. Y por último, como les decía, en en portugués, con la voz del profesor Dr. Ricardo Silveira da Costa. Assim como aquele que nos sonhos se deleita e seu gozo chega de loucos pensamentos, o mesmo ocorre a mim. Os tempos passados ocupam minha imaginação, a ponto de outro bem não ter lugar. Sinto minha dor à espera, pois sei que em suas mãos hei de cair. Outros tempos podem vir, nenhum bem podem trazer. O nada é o melhor para mim. Dos tempos idos, sou um grande apaixonado. Amar o nada é todo o finito. Nesse pensar, repouso e me deleito. Mas quando o perco, cresce a minha dor, assim como o condenado à morte, que há muito o sabe e se consola, mas o fazem crer que será salvo, e o matam sem um único conforto. Quisesse Deus que meu pensamento morresse, e que eu passasse a vida em sono. Desgraçado quem vive e tem o seu pensar como o inimigo que lhe recorda o seu sofrer. E quando lhe deseja algum prazer servir, prende-o, assim como a mãe com seu filho, que, se veneno ele lhe pede chorando, é tão insensata que não sabe negá-lo. Melhor seria minha dor suportar que mesclá-la com uma parte de prazer, entre os males que expulsam o saber. Como do deleite refletido me convém sair, meu deleite em dor se converte e multiplica meu sofrimento após breve repouso. Assim como o doente que, por um bocado prazeroso, se nutre da dor de todo o seu manjar. Como o eremita que deixa de recordar os amigos que tinha no mundo, por tanto tempo viver em lugar ermo e fortuitamente um deles lhe aparece, os prazeres passados recorda e torna o passado novamente presente. Mas,
quando ele parte, é forçado à angústia. O bem, quando foge, com gritos o mal chama. Cheia de bom senso, quando o amor é senil, a ausência é o verme que o corrói, caso a firmeza não se lhe oponha e nos conselhos do invejoso descreia. Bueno, pues hasta aquí. Pues muchas gracias y cualquier pregunta, cualquier comentario a vuestra disposición. Muchísimas gracias por tanto trabajo como ha hecho este equipo. La verdad es que han aportado, ya lo ven ustedes, la interdisciplinariedad para un objetivo común que en definitiva es permitir que grandes aportaciones de obras de arte verbal puedan ser gozadas, puedan ser celebradas, puedan ser apreciadas y puedan dar lo suyo a el mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Damos por finalizada esta primera ponencia, esta parte presencial, y acto seguido, bueno, ustedes ya, los que puedan, ya han podido entrar, están siguiéndonos, ya han entrado en el espacio virtual y ya pueden, ya podían, pero bueno, ya pueden navegar, surfear, como dicen los más jóvenes, por las olas de conocimiento, de humanidades y conocimiento que caracteriza este Congreso. Muchísimas gracias.